Señor Canciller de la República de Panamá, Francisco Álvarez de Soto. Señor Canciller, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Claudia. Un gusto estar contigo aquí en esta oportunidad. Muy amable. Bueno, hemos sido testigos hoy de una jornada bastante intensa ahí en Washington. Para el gobierno de Panamá y para usted como canciller, ¿qué significa ese nuevo silencio a una oferta de escuchar sencillamente una versión, una visión diferente al oficialismo en Venezuela? Bueno, representa por un lado una dinámica diplomática que se da, es una realidad que se da en la propia Organización de los Estados Americanos, pero francamente, Claudia, más que un silencio, yo creo que a mí me gusta siempre pensar en positivo y creo que al final lo que se ha dado es un nuevo tipo de voz. Analizando lo que se dio en el día de hoy, vemos que algunos Estados miembros comienzan a compartir quizás esa inquietud que Panamá puso en la mesa de la Organización de los Estados Americanos hace unas semanas atrás y han querido acompañar en esta dinámica diplomática el planteamiento y la propuesta que fue por un lado en el día de hoy de que el debate fuese público, como es la práctica normal en la organización, y por el otro lado que a la diputada María Corina Machado se le permitiese como líder política que es de un Estado miembro plantear su mensaje, plantear sus ideas al Consejo Permanente. Desafortunadamente, como bien indicas, las mayorías una vez más impidieron por un lado que fuese una sesión pública y por el otro lado que ella estuviese en el orden del día. Sin embargo, creo nuevamente que hay que mirarlo desde el lado constructivo. Se confirma que Panamá va a seguir tratando este tema en el seno de un organismo que creemos que tiene toda la legitimidad para ello, y por el otro lado ver que más países se identifican con esta inquietud de Panamá. Señor Canciller, usted toca un punto clave que es verlo en positivo y efectivamente, pero resulta no paradójico que allá al seno de la OEA, se supone que este es el organismo hemisférico para hablar sobre el tema de las democracias en nuestra región y sobre todo cuando esas democracias por algún motivo se empiezan a percibir vulnerables. Que en vez de ser ahí mismo en el recinto donde María Corina hable, terminó esta líder opositora hablando en el recinto al lado, ante los medios de comunicación, mientras ya realmente perdió interés. La misma sesión con el embajador Arturo Vallarino, que ofreció ese espacio. ¿Es o no paradójico, por lo menos? Ciertamente es paradójico y ciertamente en lo que respecta a la República de Panamá es lamentable. Nosotros, que somos un gran defensor de la Organización de los Estados Americanos, siempre lo hemos sido, siempre lo seremos, nos hubiera gustado que hubiera esa altura de diálogo diplomático entre los estados, como ha habido en infinidad de ocasiones en el pasado, y que no se impusiesen, yo diría, agendas de unos sobre otros en cuanto a la relación entre los estados. No obstante, como has visto, la República de Panamá no ha dejado de plantear su posición. Afortunadamente había este foro ante los medios de comunicación internacional y para nosotros ha sido perfectamente consistente con la posición del país el brindar esta plataforma a una líder con la que se puede estar o no de acuerdo en su opinión, pero sí muy consecuentes de que tiene el derecho, como otros puedan tenerlo, a expresar su visión y su opinión sobre lo que ocurre en Venezuela. Señor Canciller, ¿por qué es importante abrir este espacio a la oposición en Venezuela ante la comunidad internacional? ¿Por qué Panamá considera que deben ser escuchadas esas otras voces distintas al gobierno? Porque Panamá, como muchos otros países lo han ya indicado en sus respectivas formas, deseamos lo mejor para el pueblo de Venezuela. Es necesario, es imperativo que se dé un diálogo con tolerancia a la diferencia de las ideas, por muy diferentes que sean las ideas, para buscar las soluciones que los venezolanos deben encontrar para sí mismos. Se necesita ese diálogo. Ese diálogo no puede ser un monólogo, y menos un monólogo en cierta forma impuesto. El diálogo tiene que aglutinar a todas las ideas. La oposición es una manera de ver Venezuela diferente a la forma que tiene de verlo el gobierno.
el gobierno, nosotros en nuestra sana y respetuosa opinión, creemos que si quiere desarrollar ese proceso político y de un diálogo real, necesita darle la voz a la oposición. Y si en Venezuela en este momento, por las razones que sean, no se puede conseguir, creemos que foros como la OEA debe ser esa alternativa. Explíqueme por qué es importante el hecho de que ella también sea una líder asambleísta, es decir, ella es diputada, ella representa gente que votó por ella. ¿Por qué es importante a la hora de cuando Panamá dice o plantea o ofrece que haya un diálogo? ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Bueno, porque al final los líderes, ya sea políticos o líderes de la sociedad civil, representan a miles de ciudadanos, representan miles de voces. Ella en su intervención hoy a los medios de comunicación, yo creo que reafirmó esa realidad, la realidad de una líder política, una diputada de un movimiento político con una serie de ideales, una serie de visiones, representando por un lado a su circunscripción en el sistema político venezolano, pero a su vez aglutinando las ideas y las visiones desde el punto de vista político, pero también llevando de su mano a representantes como estuvieron ahí en esa rueda de prensa, a jóvenes que no necesariamente son activistas políticos, pero sí de la sociedad civil, a madres, activistas sindicales. Al final todos ellos son representantes de miles de voces, y eso es lo que hace rico a un país, eso es lo que hace rico, debe hacer rico una democracia, la diversidad de ideas. Nosotros, Panamá, celebramos una y otra vez ese sistema democrático que hemos construido con tantísimo esfuerzo, recordando, sobre todo al ver lo que vemos lamentablemente en Venezuela, esos momentos difíciles de los años 80, de los últimos años 80 en Panamá, con la dictadura, lo que cuesta cuidar una democracia. Nosotros en Panamá afortunadamente podemos hablar de que se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero al final se respetan las ideas. Y por eso es importante que la diputada María Corina Machado en esta ocasión tenga esa oportunidad de llevar la voz de quienes ella representa y de todos aquellos que se sienten identificados a su vez con esas ideas. María Corina Machado igual iba cargada con una serie de denuncias gravísimas, violaciones a los derechos humanos, situaciones muy delicadas de la democracia como la independencia de los poderes públicos. Llevar esos temas al seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿será que incomoda? ¿Qué es lo que temían estos países que decidieron que esto fuera secreto y luego de no permitirle en el orden del día su participación? ¿Cuál es el temor de que una persona como ella haga estas denuncias? Bueno, yo creo que habría que preguntárselo a todos aquellos que han votado porque la reunión fuese privada. Ciertamente para la República de Panamá y su delegación en la OEA no veíamos que debía haber ningún tipo de temor. Es una realidad dura, ciertamente, los datos que la diputada comparte, los datos que ustedes, los medios de comunicación, están retransmitiendo por diversas maneras sobre lo que acontece en Venezuela, siempre son circunstancias muy duras. Yo creo que al final, en el seno de un organismo que está llamado a atender las realidades de sus miembros, las realidades de este continente, entre otras cosas porque existe una normativa interamericana como es la Carta Democrática, que llama a que de forma conjunta todos los Estados miembros nos preocupemos y coadyuvemos porque los sistemas democráticos avancen y no retrocedan. Deberíamos tener la altura y la capacidad precisamente de recibir este tipo de informaciones tan duras y poder manejarlas y poder discutirlas y tratarlas públicamente. El embajador Arturo Vallanino, precisamente el embajador de la misión de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, cuando plantearon hacer estos secretos, dijo: esto es una vergüenza, hacer esta sesión de manera secreta es una vergüenza. ¿Por qué lo consideran una vergüenza, señor canciller Alvarez? Porque ciertamente, como manifestó, y debo aprovechar la ocasión para felicitar una vez más la altura con la que el embajador Vallarino manejó la sesión hoy y muchas otras, ciertamente vemos que se usa
de una forma un tanto mediocre el proceso, el procedimiento en la organización para servir objetivos que realmente no son los de la propia organización. Es una lástima ver cómo, incluso estando él en el uso de la palabra, se le interrumpe con una cuestión de orden para algo que no era cuestión de orden, que fue básicamente bloquear el inicio de un debate que debía de ser, como dije antes, de altura, de respeto, de celebrar la diferencia de ideas al respecto de una situación. Coartar, no solamente, como ha sido el caso, la intervención de una líder política como es Machado, sino coartar la intervención del embajador, que afortunadamente en esta ocasión se vio, yo voy a decir, acuerpado por otros estados que muy activamente reclamaron ese derecho de que el debate fuese público. Es ciertamente lamentable. Sí, precisamente los países que apoyaron, la mayoría dijeron queremos el debate para que haya transparencia precisamente en el mismo debate. Pero fíjense que, por ejemplo, Brasil también, a través de su embajador, dijo que no querían prestarse para un circo, que era lo que iba a suceder ahí. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo debo decir que estaba viendo en ese momento la retransmisión en la porción que fue pública, ¿no? Después de que la cortaron, y me sorprendió. Yo creo que ese tipo de comentarios, cuando el embajador de Brasil se refiere a que delegaciones querían hacer del debate un circo, me parece que fueron poco pensadas. Creo que debió meditar más su statement, su afirmación antes de decirlo. Me parece lamentable de parte de un embajador que pudiese, aunque no haya nombrado delegaciones, calificar cualquier tipo de intervención, incluso las que no estuvieran a favor de Panamá. Todas merecen respeto. Yo creo que ninguna delegación allí, estuviese o no a favor de que fuese abierta o cerrada, de que María Corina Machado participase o no, ninguna de las intervenciones que se dieron tenían la intención ni eran motivo de calificarlas como circo. Yo creo que en ese momento me parece que le faltó argumento al representante de Brasil, con todo respeto, para sustentar su voto, que fue pedir que la reunión fuese privada, algo enteramente legítimo, pero sustentar ese voto en base a calificar de circo declaraciones de delegaciones no creo que sea lo más acertado. Pero muchas sorpresas, sobre todo porque María Corina Machado iba acompañada de 3 personas más. La mamá de Geraldine, una joven estudiante que murió por disparos de perdigones en su cara. Un líder estudiantil que también iba con la voz de los líderes estudiantiles que han sido detenidos y que han denunciado violaciones a los derechos humanos. También sindicalistas que dicen haber sido perseguidos. ¿Son irrespetuosos, señor canciller de Panamá, esa declaración? Bueno, a nosotros no nos lo pareció. Yo creo que la de Brasil. Ante ellos sí, ciertamente. Yo esperaría, yo quiero pensar que el delegado brasileño no se refirió a ese acompañamiento de esas personas como un circo. Si algo de eso hubiese, yo creo que sería lamentable. Vamos a pensar que eso no era así, porque ciertamente merecen todo el respeto por lo que representan, por lo que han sufrido, y porque pues, son personas que han hecho un gran esfuerzo, primero en su país y segundo al llegar al seno de la OEA y querer contar su historia. Panamá sin ninguna duda está asumiendo el liderazgo regional en este tema de convocar a la Carta Democrática cuando ve que, bueno, que hay un problema. Efectivamente, hubo también otro embajador que dijo no se puede tapar el sol con la mano. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Panamá en el liderazgo de realmente establecer ese puente concreto para el diálogo? Porque una cosa es llamar al diálogo sin dar ideas y otra cosa es llamar al diálogo proponiendo como ustedes que se escuche una voz, que se escuche la otra. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, nosotros creo que estamos demostrando que, por un lado, somos un país consecuente con sus principios. Nosotros hemos actuado siempre, y lo hemos dicho más de una ocasión, no buscando votos, sino actuando en base a principios que hemos compartido con todos los estados americanos. En la primera instancia, cuando planteamos esa primera idea que fue convocar, de acuerdo a lo que dice la Carta Constitutiva, al Consejo de Ministros, Panamá no buscó votos. Panamá presentó una idea perfectamente legítima, la compartió
A mí se me acusó de estar buscando activamente votos para desestabilizar un régimen, lo cual quien me conoce primero sabe que no haría eso, y segundo, quien conoce la política exterior de Panamá sabe que tampoco estamos en ese negocio. Y al final nunca hemos querido ni planteamos tener la verdad absoluta. Panamá está abierta a todas las iniciativas, todas las propuestas que busquen coadyuvar ese diálogo. Panamá está dispuesta a seguir adelante con iniciativas, ya sean como la original, como otras que se plantearon y no fueron adoptadas, propuestas de que, por ejemplo, misiones de la OEA pudiesen coadyuvar junto con otras, ya sea de UNASUR o de otros foros o organismos, a generar ese diálogo, y estamos dispuestos a continuar haciendo uso de un foro, de un organismo en el que creemos profundamente, que es la OEA, a seguir llevando a la OEA la preocupación que tenemos en la medida en que la situación continúe, en la medida en que sigamos viendo que actores desde todos los puntos de vista de la realidad venezolana no puedan tener una plataforma para hacer llegar su mensaje. Panamá, con el respeto y el cariño de siempre que ha tenido hacia el pueblo venezolano, seguirá proponiendo ideas. Será quizás facilitando en otro momento a la diputada Machado, en la medida que se le permita regresar a la OEA, hablarle al Consejo. Será nosotros haciendo valer nuestras ideas y propuestas e inquietudes al respecto del tema. Nosotros vamos a continuar haciendo uso de este organismo que tiene la historia y tiene la jerarquía y tiene la referencia y la capacidad para tratar este tema. Pero señor Canciller María de Soto, para ser muy honestos, hay mucha gente que ya no cree en la OEA, y un tema como el de hoy, un episodio como el de hoy, hace pensar que vale la pena seguir haciendo ese esfuerzo al interior de la OEA, o vale la pena más bien seguir convocando a los medios de comunicación como lo hicieron ustedes ahí en el recinto de la OEA, pero no en el seno de la OEA. Mire, yo le repito, Claudia, somos optimistas, creemos mucho en el multilateralismo en este país. La OEA ciertamente ha tenido sus momentos mejores y sus momentos peores. Como todos los organismos, es un organismo en transformación. Yo creo que una de las cosas que se está viendo hoy en día es que la OEA a lo mejor necesita buscar ese nuevo rol, ciertamente, porque existen también otros foros en el continente. Nosotros hemos planteado siempre que la creación de nuevos foros no hace a la OEA menos válida. Si hoy en día, como bien mencionas, se tuvo que recurrir a ese foro, digamos, alternativo, como fue esa rueda de prensa para la diputada Machado, no olvidemos que fue en el edificio de la OEA, fue en la propia OEA. La OEA, guste o no, por su historia, por sus referencias, por esas credenciales que ha adquirido con sus errores y sus aciertos a lo largo de toda la historia de su existencia, es la institución del continente con mayor capacidad de convocatoria. Yo siento que tiene un rol que jugar. Panamá es un país que siempre tratará de coadyuvar porque mantenga ese rol, y al final nosotros creemos que los estados van a entrar en esa misma dinámica, y creo, repito, que el nivel de votaciones que se dio hoy versus lo que se vio hace unas semanas nos indica que todos en el fondo reconocemos que este es, le guste o no al gobierno de Venezuela, es un foro totalmente legítimo y totalmente válido en el contexto interamericano del cual Venezuela no se puede excluir. Claro, para unos ustedes han logrado que el tema sea debatido, aunque a puerta cerrada, como pasó el 6 y el 7, convocaron a la reunión de cancilleres, bueno, no fue posible, pero el tema se ha seguido ventilando. Y te interrumpo en algo. Sí. Fíjate que, y eso me permite hacer una reflexión adicional, todos los países en su legítimo derecho que han criticado la validez y el rol de la OEA, queriendo, digamos, anteponer nuevos foros, lo cual es perfectamente legítimo. Sin embargo, al decir que la OEA pierde valor, no obstante, en una situación como la que hemos visto hace unas semanas y hoy, activamente han llegado al foro a hacer valer su punto de vista. Queremos que sea una reunión privada, no queremos que sea pública.
no queremos que la diputada hable. Si el foro perdiese o no tuviese esa importancia que a veces dicen que no tiene, entonces ¿por qué la activa acción diplomática para imponer y plantear y obtener su posición? ¿Me sigue la idea? Muy buena pregunta, ¿por qué? Es una pregunta que Entonces, sí, muy buena pregunta y se la hacen los televidentes, señor canciller, muy bien, y le agradezco que la haya planteado porque efectivamente es una pregunta de, ok, si no es el foro, si no tuviera la importancia que tiene la OEA, entonces no tendría nada de malo en que ella, o de bueno en que ella pudiera hablar libremente. Hay un temor, definitivamente. El embajador Arturo Vallarino dice que la CIRA sigue lista para que ahí se siente la líder opositora, que podrá ser mañana, pasado mañana o el día que lo logren, en una especie o en una figura que se llama la representante alterna. Sí. ¿Nos podría explicar en qué consiste esa figura? Bueno, sí, todas las misiones permanentes tienen lo que se llama un representante permanente, que en este caso nosotros lo tenemos en la figura de Arturo Vallarino, y existen las figuras de los alternos, es decir, personas que pueden hacer uso de la palabra en nombre de la misión permanente en aquella ocasión que el representante permanente por alguna razón no haga uso de pues la palabra. Al ser representante alterna, en cualquier momento el representante permanente como jefe de la misión puede pedirle a ella o a otro representante alterno que haga uso de la palabra. Si yo no me equivoco, en el día de hoy hubo varias misiones de la OEA cuyo representante permanente no se encontraba en la sala y estaba haciendo uso de la palabra representantes alternos. En este caso, al haber acreditado a la diputada María Corina Machado como representante alterna, ella podrá hacer uso de la palabra en la ocasión que la agenda lo permita. O sea que la veremos pronto hablando ante la OEA. Panamá hubiera querido que pudiera haber hablado en el día de hoy, si hoy no se ha dado el caso. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que regrese y pueda hacer uso de la palabra. Para terminar, señor canciller, obviamente se esperaba que Estados Unidos les apoyara, que Canadá les apoyara, Colombia, México, Perú. Nos sorprendió Chile cuando dice que efectivamente vota porque fuera una discusión abierta. A Panamá le sorprendió esa actitud de Chile porque recordemos que ahora ya en el poder está Michelle Bachelet, ya Piñera no está en el poder. Bueno, mire, personalmente a mí no me sorprende la actitud de Chile. Chile es una gran democracia, Chile es un gran país, un gran sistema democrático. La presidenta Bachelet, su canciller, el canciller Muñoz, son dos líderes democráticos por excelencia, con una amplísima experiencia de lo que es el sistema multilateral, con un récord internacional en la defensa de la libertad, de las libertades, de los derechos humanos, que son de admirar. Yo creo que la diplomacia chilena, al plantear que el foro fuese público, me parece que confirma esa tradición chilena de que realmente, llegado el momento, hay que asumir las responsabilidades de un organismo como es la OEA, del cual también debo destacar que Chile ha sido siempre un gran valedor. Usted ha sido muy amable, señor canciller de la República de Panamá. Francisco Álvarez de Soto, de NTN 24, del programa La Noche, seguimos informando sobre todos estos liderazgos diplomáticos y de cara a la comunidad internacional que esta república está generando en nuestra región. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar aquí, por seguirnos en el programa La Noche.